Hola a todos, bienvenidos. Bueno, una sesión más en la sala de edición de Habit Academia. Yo soy David Soro. Hoy tengo el honor y el placer de tener a Raúl Barreras, uno de los últimos nominados a los Goyas 2024 por 20.000 especies de abejas. Y la verdad que estoy encantado. Muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo y por concederme esta charla, entrevista, como lo queramos llamar. Nada, muchas gracias a ti. Estoy encantado de hacer esta entrevista. Bueno, Raúl, nada, cuéntame un poco cómo empezaste, cuál ha sido tu bagaje, cómo te hiciste editor de cine, de televisión, qué es lo que has hecho. Cuéntanos un poco para que todo el mundo pues, te escuche, te vea y sepa quién eres. Pues bueno, la forma en la que empecé fue a través del gusto por el cine, porque yo soy de un pueblo muy pequeño y en ese pueblo, Carranza se llama, no había cine, pero yo estaba obsesionado con ver películas, leía muchas revistas de cine y eso desde, pues, o sea, yo he encontrado revistas de cine que les hacía comprar a mis padres de cuando tenía 6 años y así, o sea que desde muy pequeño me fascinaba el cine y era como un lugar en el que yo sentía pues que por un lado me pasaba que a lo mejor en el pueblo no encontraba yo del todo mi sitio y en el cine era una ventana a mil lugares en los que podía yo encontrar distintas salidas a las que tenía allí, ¿no? Y, y la verdad es que viendo cómo las cosas, las escuelas de cine que había y demás, todas me resultaban muy caras y veía como un poco difícil poder estudiarlo. Tampoco al final mi familia, nadie se dedicaba al cine, ni tenía ningún referente de ningún conocido ni de nadie que se dedicara al cine. Y lo veía como algo un poco, pues como un sueño imposible, ¿no? También poder dedicarme a eso. Y, y empecé un poco de forma autodidacta descargándome programas de edición, me descargaba como películas y empezaba a hacer ediciones de esas películas, como cosas así muy intuitivas y se me pasaba el tiempo volando editando. Ujú. Y me pasó que en algún momento me hablaron de la Escuela de Cine de Cuba y vi que había como una posibilidad de presentarse a unos exámenes y no era, en aquel momento no era una escuela que fuera cara como eran otras que estaban alrededor. Tuve muy buenas opiniones acerca de la escuela, entonces me animé a presentarme al examen, me seleccionaron y estudié allí los 3 años que son la formación. Y como tenía esta cosa de que disfrutaba, o sea, no tenía muy claro exactamente, yo sabía que quería hacer cine, pero no tenía muy claro en ese primer momento qué quería hacer, ¿no? Pero sí sabía que con el montaje, desde esta manera intuitiva, lo disfrutaba muchísimo y se me pasaban las horas, eso, como podía estar muchísimo tiempo eh, editando, entonces dije, bueno, pues igual lo más sensato es presentarme a montaje y, y ver qué tal. Y ahí justo en Cuba, pues fue cuando empecé a aprender cine, ya no tirando de intuición o tirando de cosas que leyera o de cosas que viera, porque creo que en realidad también se aprende mucho viendo películas, viendo series, viendo televisión, cualquier cosa audiovisual, creo que se aprende un montón viendo, pero sí que hay algo que en el momento en el que te enseñan ciertas claves o te explican como algunos elementos que a lo mejor desconocías, pues ahí empiezas a ver luz y también aprendes a analizar las películas muchas veces, ¿no? Porque creo que falta en general una educación audiovisual en la infancia, en la adolescencia, no es algo que se contemple como parte de la educación que se parten estos niveles, ¿no? Entonces, eh, muchas veces nos encontramos con faltas de herramientas para analizar las, las propuestas audiovisuales, ¿no?
Ujú. Y, y al estudiar en Cuba, luego hice muchas relaciones con gente de Latinoamérica, de Centroamérica especialmente, y cuando acabé de estudiar me salió un documental para editar en República Dominicana, Bajo las Carpas se llamaba, y eso fue una gran suerte para mí porque nada más salir de la escuela ya tenía un largometraje documental para poder enseñar y tener algo ya editado que pudiera presentar como una especie de muestra en el De currículum, ¿no? portfolio, ¿no? De portfolio de lo que Sí, ibas haciendo, ¿no? eso es. Ujú. Pero bueno, después de República Dominicana volví a Bilbao y vi que estaba muy difícil encontrar trabajo. Entonces estuve una temporada muy corta y fui a México porque me había salido un trabajo en México y entonces allí ya me quedé unos años y vi que era más fácil o que a mí me resultó mucho más sencillo encontrar oportunidades para editar allí. Y, y en un momento dejé México y me surgió aquí una oportunidad de hacer asistencias de edición para la montadora Julia Juaniz en Madrid. Y, y eran como unas asistencias en películas estadounidenses con grandes presupuestos, acción, explosiones, cosas que yo nunca había tenido al alcance. Entonces estuve, creo que fue un año editando, o sea, haciendo la asistencia de Julia y digamos que fue un poco el camino inverso porque ya había hecho trabajos como editor y luego una vez había hecho esos trabajos empecé a hacer asistencia, pero me encantó el proceso de hacer asistencias durante ese tiempo porque de Julia aprendí un montón y también al final creo que en el montaje pasa que hay tantos métodos casi como personas. Entonces esta cosa de repente aprender un método distinto al que yo había estado utilizando y además digamos que en muchas cosas de las que yo había estado haciendo hasta entonces había tirado de dejes que igual pues en la Escuela de Cine de Cuba se centran mucho en cuestiones narrativas, se aprende un montón sobre estructuras, sobre narrativas de todo tipo, ¿no? No solo las audiovisuales, pero desde literatura, teatro, de todo, ¿no? Y digamos que la parte técnica está bien cubierta también, pero a lo mejor no se hace tanto hincapié como a lo mejor en otras escuelas, ¿no? Y a mí eso me gustó mucho, pero sí sentí luego al estar estudiando con Julia, o sea, al estar trabajando con Julia, que me faltaba como esa parte de cómo en el mundo profesional hay ciertas claves para organizar, para comunicarse con otros departamentos, que creo que eso solo se aprende pues haciendo asistencias, ¿no? Y en ese sentido fue algo que me ayudó un montón. Y luego, eso fue una temporada que hice en Madrid y volví a Bilbao un poquito antes de la pandemia y aquí monté el estudio y desde entonces pues ha ido bastante bien. Eh, He estado montando varias películas aquí y me llegó yo a Esti Urresola, la directora de 20.000 especies de abejas, no la conocía, pero ella sí conocía a una directora con la que yo había trabajado, a Itziar Lemans, que editamos juntos dos películas y ella vio uno de los documentales que había editado, entonces tuvimos una reunión y después de esa reunión, pues un poquito antes del rodaje, empezamos a Ujú. trabajar juntas y ha sido un proceso, la verdad es que, o sea, fue un proceso muy intenso todo el del montaje porque íbamos con tiempos ajustados y demás, pero fue una experiencia también maravillosa el trabajar mano a mano con ella. Ujú. ¿Has hecho cortos, has hecho películas, has hecho documentales?
Cuéntame, para ti, ¿qué es de los proyectos más complicados, entre comillas, o que más elaboración haya tenido? ¿Ha sido esta última película o has tenido alguna otra con unas dificultades o de presupuesto o de tipo de planos o de cuál ha sido el proyecto que tú hayas dicho, wow, lo he sacado, pero al final me ha costado un montón, ¿no? ¿Cuál ha sido, por qué y cómo lo resolviste este incidente? La verdad es que cada proyecto suele tener sus distintas complicaciones, ¿no? Creo que en general lo que es el cine independiente te encuentras con muchas veces muchas dificultades de estructurales, digamos, como del soporte que puedes tener de a veces cuestiones económicas, otras veces cuestiones de cómo te van apoyando igual desde producción o demás, que hay veces que son cosas que igual no tienen tanto que ver con la película. Eh, y en ese sentido hubo una película que edité ya hace unos cuantos años que fue muy complicada porque había faltado mucho presupuesto, o sea, había faltado presupuesto para el rodaje, pero se quiso editar incluso habiendo faltado muchas de las cosas que eran necesarias para contar la historia, ¿no? Se había rodado sin planificación y a la hora de editar, pues fue un rompecabezas al que le faltan piezas y, y se alargó más de lo que debía haberse alargado el montaje. Eh, y al final recuerdo eso, que fue un trabajo que en parte también me gustó la experiencia porque era cómo puedo lograr que se cuente esto con las pocas piezas que hay, ¿no? Y aparte fue como un proceso muy complicado, dirección abandonó el proyecto y demás, pero al final, dentro, para lo que había, como que fue algo que fue un trabajo muy creativo y me sentí también a gusto con el lograr sacar algo decente. Yo soy de la opinión que en ficción específicamente, también en televisión, pero en ficción siempre hay una salida, ¿no? Con lo que te dan. Un editor siempre, lo que pasa que el problema está el encontrar la salida, ¿no? Pero tú eres también de esa opinión de siempre hay una salida, aunque Sí, necesite 5 planos para contar esto y me hayan dado 3, pero siempre hay una salida, ¿verdad? O sea, por lo sí. menos yo soy de esa opinión. ¿Qué piensas? Totalmente, sí, además yo creo que, o sea, puede ser una salida no para hacer una película perfecta, obviamente, pero por lo menos una salida para contar algo o para, dentro de las intenciones que había, llegar a decir lo que se quería decir, ¿no? Muchas veces es que al final tenemos tantos recursos como en el montaje, obviamente tú no puedes sacar de donde no hay, ¿no? Pero sí que puedes utilizar herramientas que a lo mejor no están en lo que se ha rodado, como añadir sonidos o añadir una voz en off que cuente ciertas cosas o hay ciertos elementos a los que puedes recurrir para contar la historia de forma que nos estaba contando, ¿no? Y hay veces que es interesante eso como una complicación o como algo que no está muy bien resuelto en el rodaje hace que saque tu parte más creativa, ¿no? Que muchas veces, digamos que lo que ha ido muy bien en rodaje y demás, pues te puede tener menos creativo, ¿no? Porque al final es como, bueno, ya todo está resuelto, solo tengo que hacer trabajo profesionalmente bien, ¿no? Y no ponerme creativo porque igual si de repente empiezo a inventar cosas, fastidio lo que en el rodaje ya está bien contado, ¿no? El En objetivo final, el ¿no? guión. El objetivo final. Sí. Claro. Y a la hora de editar, ya me has dicho que has hecho docus y no sé si has hecho algo de televisión o algún Todavía programa, algún tipo de nunca he cosas. hecho televisión, no. Ok. Cuando te tienes que enfrentar a un documental o a una película, ¿qué es lo que prefieres? ¿Que te gusta más editar los documentales? ¿Cada uno te gusta por igual? ¿Cuál es tu enfoque a la hora de enfrentar, por ejemplo, un documental o una película?
Los enfoques son muy distintos, ¿no? Porque en el documental sí me suele pasar siempre que empiezo uno que la primera semana o así hay una fase de crisis un poco en la que tienes tantísimos materiales, ¿no? Hay veces que puedes llegar a tener 300 horas, es como algo que muchas veces además puede haber un guión pero que no se ha respetado. En general, la gran mayoría de los documentales que yo he editado han sido casi siempre observacionales, han dejado como tratar de intervenir lo menos posible y ver qué salía, ¿no? Entonces, hay algo al principio como de inabarcable o de no saber si vas a estar a la altura y demás que siempre me suele dar como un golpe así de la primera semana un poco que también es estimulante porque eh, te hace estar muy alerta, ¿no? Con, con tratar de verlo todo con el ojo muy agudo, con tratar de recordar siempre el material que has visto y a la vez hacer relaciones continuamente para pensar de dónde puedes ir tirando y creando la estructura. Y en ficción, por lo general, siempre hay algo un poco más tranquilo en el sentido de que suele estar siempre la película, ¿no? Y más que nada te tienes que ir centrando en ver cómo puedes lograr o lograr las mejores actuaciones o pensar en lograr el mejor arco dramático o en crear emociones, de qué manera, ¿no? Pero digamos que no hay esa tensión por decir cómo voy a lograr que contemos la estructura y demás, ¿no? Y eso es una tensión que en documental es interesante como de las dos cosas, ¿no? Quiero decir que está bien poder compaginarlos, porque creo que hay otros, me han hablado compañeros y compañeras de otros países, por ejemplo en Reino Unido, que en edición si tomas un camino, el de documental o el de ficción, ya un poco vas a estar siempre encaminado a seguirlo y que no se suele mezclar tanto, ¿no? Y por suerte, pues eso aquí no pasa y si editas documental o editas ficción, puedes ir un poco yendo de una a otra, ¿no? Saltando de un sitio a otro, ¿no? Sí. Y a mí me Sí. gusta eso. Cómo abordas una película? Cuando empiezas a editar una película, hace poco hice una entrevista con Fátima de los Santos que quería que todo estuviera ya editado y luego ir rehaciéndolo. ¿Tú prefieres ir poco a poco siguiendo el guión? ¿Cómo abordas el inicio de una película? Va a depender un poco también de lo que al final tú te amoldas a las circunstancias de producción, ¿no? Si producción quiere que estés editando durante el rodaje, pues vas a tener que ir montando secuencias sobre según te van llegando, ¿no? Y nunca o casi nunca suelen ser en orden de guión, así que bueno, puedes ir un poco para mí lo más importante en realidad es el material cuando llega, poder verlo con tranquilidad. Eh, a mí me gusta ver todo lo que se graba, entonces sí que tengo un proyector, entonces cuando me llegan brutos, pues pongo el proyector, me siento tranquilo como si estuviera viendo una película y veo todas las tomas y voy tomando apuntes de cosas que siento y que esos ¿Mm? apuntes a mí me sirven para que si en algún momento cuando ya estás un poco contaminado de haberlo visto tantas veces y empiezas ya a no sentir nada porque digamos que ha habido tal repetición, ¿no? Uno puede llegar a ver tantas veces lo que está editando que a veces ya se desconecta de esas emociones primarias, ¿no? Entonces a mí todavía tengo ese lado muy analógico de escribir y de ir apuntando, entonces hay veces que si tengo dudas sobre una toma u otra y por lo que sea pues no está la directora o el director delante, pues y voy igual a esas notas primeras de cuando lo vi y si en la nota pongo que sentí algo con tal modulación de la voz de la actriz o que sentí algo
al ver no sé qué, pues eso ya me va a recordar que probablemente también sea la primera sensación que tenga luego quien lo vaya a ver, ¿no? Por primera vez, porque va a haber algo ahí de verdad que se ha logrado eh, con esa magia de los rodajes, que a veces pues, es esa cosa de que entra de repente la vida en la cámara y que surge algo que no estaba ni escrito ni planteado y que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de editar, yo creo. Y para mí por eso suele ser como muy importante verlo todo y sentir lo que pueda sentir. eh, Como al final, en realidad, cuando estás editando, eres un poco el primer espectador de la peli, ¿no? O sea, una peli que no está hecha y que son materiales así a lo loco y eres esa persona que no está condicionada por todas las cosas que están sucediendo en el rodaje día a día y que muchas veces pues te hacen ver los materiales también a veces puede pasar que veas el material desde la complicación que hubo por dirección de arte o por fotografía, por luz, no sé qué, y que te cueste aislarte un poco de lo que realmente se ve en la pantalla, ¿no? Quitar el ruido, ¿no? Un poco, quitar el Eso. ruido ese de Sí, rodajes y de cosas de estas. Y qué interesante, o sea, tomas apuntes de lo que hace el actor, de cuáles son sus expresiones, incluso alguna mirada, me imagino, alguna cosa, sí, y cómo lo viven ellos, ¿no? Y luego, ¿qué apuntas? La toma, el minuto donde ha sido, sí, para sí, luego sí. tenerlo más o menos a la hora de editar. ¿Eso es lo que Eso haces? es. Sí, voy apuntándolo así. O sea, tampoco es que apunte muchísimo, ¿eh? Apunto cuando Ujú. noto algo excepcional, porque al final, si estás en ficción viendo, ponle 5 tomas que son iguales, pues hay muchas veces que tampoco notas muchas variaciones, pero cuando hay una variación o algo que notas especial, pues, y sí suelo tratar de ordenarlas eh, para verlo a la inversa, o sea, por lo general no es que ponga la primera toma, la segunda, la ¿Mm? tercera, sino que pongo desde las 6 5 4 3 2 1 porque sí que pasa algo y es que tú cuando ves algo por primera vez, lo ves como desde un lugar también eh, más emocionado, ¿no? O sea, es la primera vez que ves algo, entonces vas a verlo con más gusto. Y por eso yo trato de ver lo primero, lo que han dado por bueno, ¿no? Digamos, y lo que ya ha tenido como más variaciones por parte de dirección y por parte de todo el equipo. Y entonces, que la primera vez que yo vea algo sea pues la que han pasado por buena, ¿no? Digamos, porque también la vas a ver como con más gusto. Qué bueno. Y así te vas de esa, o sea, de lo más fino a lo menos fino, ¿no? Que a lo mejor en la Sí, primera ha porque sido con es más que yo, emoción que la última, pero no significa nada, ¿no? Es que me di cuenta de que a mí me pasaba que si veía lo primero, la primera toma, había algo como de que las primeras tomas me gustaban mucho, pero no era porque fuera la primera toma, yo creo, o sea, la deducción a la que llegué es que no era realmente porque la primera toma fuera buena, sino porque yo lo estaba viendo por primera vez, ¿no? Entonces había algo de que, de eso, de verlo fresco y de... Sí, que lo mismo ya cuando llegas a esa toma, como ya has visto de qué va, ya lo tienes en mente, de repente dices, ah, pues no, es verdad que no me transmite, ¿no? No me transmite lo que se supone que me tiene que transmitir, ¿no? Sí, y que o sea, en general casi siempre pues las variaciones que se van dando hacen mejorar la toma, ¿no? Entonces Claro, suele estar mejor la última toma que la primera casi siempre. claro. Igual Bueno, si trabajas que se con... lo digan a Stanley Kubrick, que hacía tomas y tomas y Claro. tomas y tomas y Sí. tomas, ¿no? Imagínate, ¿no? Que le dices la primera cuando ha hecho 200. Claro, claro. Imagínate, te estás todo el día solo para ver una toma, casi. Oye, ¿y cómo abordas? Para mí una de las complejidades que yo sentía que yo siento cuando estoy haciendo ficción es precisamente el abordar una secuencia que a lo mejor dura 5 minutos o lo que sea, y de repente tienes 1 hora y media de material en tomas, en cambios de cámara, en posiciones, y de repente tienes una barbaridad de material. ¿Cómo afrontas el hecho de coger esos 5 minutos y las múltiples variables que tiene, ¿no? De que si cojo
la mirada de esta actriz ya no lo compagina con este otro movimiento para hacer el raccord, para hacer no sé qué, pero quiero este suspiro, quiero esta manera, este texto de aquí. ¿Cómo abordas tú ese proceso de ir limando, limando, limando hasta que llegas a la fase final? Cómo lo afrontas tú? Pues en realidad ahí también va a depender mucho del estilo que se le da desde dirección, ¿no? Digamos, cuando trabajas un poco en cine de autor que viene condicionado por la mirada de quien lo está dirigiendo, pues es muy importante las conversaciones que tengas y saber cuál es la intención un poco de la directora o del director y ir viendo también qué tipo de de corte sobre las secuencias van a querer, ¿no? Porque puede pasar que quieran que utilices todos los planos que se han grabado. O sea, digamos que si para cubrir una secuencia han grabado 5 planos y en esos 5 planos las distintas tomas que ha habido por cada uno, pues hay quien va a querer esos 5 planos y que quiere que lo seleccione según ciertos puntos, o luego va a haber quien a lo mejor lo que quiere es que de esos 5 planos se elija el mejor y que se mantenga como con un ritmo más respirado, como si fuera un poco casi tirando de planos secuencias, ¿no? Entonces eso también va a depender según cómo haya sido esa conversación y qué es lo que esté buscando la persona, pues puede ser una cuestión de mirar el material tratando de elegir eh, las mejores tomas, pero tratando de cortar lo menos posible, o si fuera y entonces ahí voy dejando a lo mejor, como voy eliminando planos según vas viendo o si de repente puede ser también que en los partes de script haya llegado que se quiere seleccionar este plano y ya está. Y este plano con este otro, ¿no? También puede pasar que sean como las pautas de dirección vengan muy marcadas ya desde el rodaje, ¿no? Pero si no, si fuera como dentro de todo el material que se ha grabado, esta cuestión de ir limpiando y demás, lo que suelo hacer es pues ir viendo y quitando. O sea, como haciendo una limpieza de las cosas que creo que no funcionan y las cosas que creo que mejor funcionan y tratando de las cosas que creo que más transmiten o que más pueden funcionar. Y luego también pues tratando a lo mejor de si vamos a ir hacia lo académico, pues también tratando que utilicemos los planos en el lugar en el que corresponde, ¿no? Que si o sea, viendo que nos vayamos a ir a planos cerrados cuando la conversación a lo mejor está yendo a un nivel más profundo, que si hay un distanciamiento nos salgamos a un plano más abierto. Entonces, según eso voy tratando de ir seleccionando. eh, Ujú. pero siempre también, pues eso, según el punto de vista de quien lo vaya a dirigir, ¿no? Porque un Ok. poco lo que creo que es nue- nuestra labor es esa, ¿no? Como codificar lo que quien está dirigiendo quiere y a través de las distintas conversaciones, pues ir entendiendo todo lo que quiere contar y ofrecer a través de la edición, pues intentar de decodificar, ¿no? Lo que esa persona quiere y mostrárselo y a partir de ahí pues ir haciendo correcciones para lograr, ¿no? Lo que tenía en su cabeza. ¿Y has llegado alguna vez a ese punto de diálogo en el cual tú tienes una visión sobre una secuencia o sobre una toma o algo y el director tiene otra visión? ¿Has llegado a ese punto en el cual tú crees que lo tuyo es mejor que la de dirección? Y cómo lo afrontas? ¿Cómo afrontas ese punto en el cual el director quiere una cosa y tú le estás intentando argumentar que tú crees que esto es mejor por lo que sea, ¿no? ¿Cómo abordas ese debate, ¿no? O sea, me cuesta pensar como en términos de mejor o peor, porque creo que al final el cine es algo tan subjetivo que no creo que haya una única forma o una forma mejor de hacer las cosas, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que lo enfoco casi siempre mucho desde el lugar de
esta no es la película que yo estoy dirigiendo, entonces yo puedo presentar ideas y decir y argumentar, creo que esto nos puede ayudar a que se transmita mejor esta idea o que esta emoción llegue más directa si hacemos tal o cual. Pero para mí siempre tiene la última palabra, pues quien lo está dirigiendo, que al final es quien lo firma, ¿no? Y quien va a cada, digamos que cada decisión va a tener que responder ante ella. Como editores es verdad que también, pero no sé, al final creo que si hay algo que te horroriza, igual sí que puedes decir como, jo, es que esto me parece espantoso, ¿no? O sea, como que no acabo de verlo, pero... y tratar de hablar, ¿no? Al final, para mí sí que la última palabra la va a tener la persona que dirige y tú simplemente eres alguien que está acompañando y ayudando y, y también cuestionando, ¿no? Porque creo que también hay esa cosa muy interesante de ir editando, que es que vas conversando y vas debatiendo las decisiones Ujú. que, a las que te enfrentas, porque es que es todo el rato tomar decisiones, ¿no? Y es algo que yo, o sea, yo me doy cuenta que casi, o sea, yo diría que todos los que editamos tenemos una cosa muy resolutiva, ¿no? De que continúa, o sea, como que hay decisiones que estás tomando casi eh, al instante, ¿no? O sea, como que se te Cada fotograma, ¿no? sí, se te presentan muchos caminos y vas tomando decisiones, vas tomando decisiones, vas tomando decisiones. Y sí que hay esa cosa de cuando estás conjuntamente, pues tienes que ir dialogando las decisiones, que a lo mejor no es algo tan automático como cuando estás solo y vas editando. Y, y justo creo que también es interesante eso, ¿no? Que hay veces que igual tiras eh, por inercias, o más que por inercias, porque das por hecho ciertas cosas que tú entiendes o demás, y al confrontarlas con la otra persona, puede ser que no. Pero a mí no me ha pasado nunca tampoco de tener una relación conflictiva con quien dirige y de no entendimiento, ¿no? Siempre ha habido algo de que entre las personas nos entendemos y al final es algo de diálogo y de que también siempre estáis puestas para sacar lo mejor del Claro, material e intentar hacer la mejor película. Entonces, no suele ser una cosa de tozudez, venga, pues yo voy a tener la razón y creo que es mejor hacer esto porque, o sea, creo que eso no es lo mejor nunca para la película, ¿no? Y sí, lo que sí sueles tratar es esa cosa de dejar el ego a un lado y que dentro del impuesto de lo difícil que es, ¿no? claro, claro. Dejarlo a un lado, pero sí que intentas como lograr eh, la mejor película posible, que eso ya te digo que de mejor y de no es muy difícil al final también saber qué es lo mejor en una película, porque creo que tenemos tantos ejemplos en la historia del cine de formas distintas de hacer las cosas y de abordarlas, que, que lo que en una película puede funcionar de una manera, en otra película funciona al contrario, ¿no? Entonces, lo que sí creo que es importante es eh, pues tener las visiones claras a la hora de contar ciertas historias o el punto de vista, ¿no? Y a partir de ahí todas las dudas que vayan sembrándose y demás, pues ir un poco conversándolas para ver qué, qué puede ser lo que haga llegar mejor a esa forma de contar las historias. Pero es que hay tantas formas, creo que de Claro, contarlo o sea, creo que es interesante también que desde lo educativo o desde las formas de enseñar se diga a lo mejor como ciertas cosas como verdades universales y que luego también está el trabajo propio de construirlo, ¿no? Un poco según vas probando cosas en el cine o en televisión o lo que sea. tal o donde sea, claro. Sí. Oye, y ya de forma más técnica,
¿con qué equipo trabajas? Equipo humano, me refiero. O sea, ¿con qué ayudantes, ingestadores? ¿Con qué equipo sueles trabajar normalmente? ¿Tienes un coeditor? ¿Qué es lo que sueles hacer normalmente de equipo humano para llevar una película? Pues bueno, ahora me ha pasado que como llevo poquito tiempo aquí en Bilbao, está siendo un trabajo bastante solitario y sí he tenido asistencia para algunos trabajos, pero digamos que no he hecho un equipo fijo. O sea, todavía no he encontrado como a personas así de máxima confianza con quienes estar en todos los proyectos y demás, ¿no? Creo que al final esa cosa es algo que tienes que quedar con la persona adecuada como para llegar a casi, es casi como asociarte, ¿no? Con una persona y poder Claro, eh, hacerlo. Entonces, sí, sí hubo una película, por ejemplo, que la comenté, que nunca había hecho el comontaje y fue una experiencia también súper interesante y me gustó mucho. Esa película fue La hija de todas las rabias y, y el comontaje fue como una experiencia que ni Julián, el otro coeditor, ni yo habíamos hecho nunca, pero que tiramos como un poco de forma intuitiva, ¿no? Esta película se rodó en Nicaragua y él al principio estuvo haciendo como el montaje en Nicaragua mientras estaba haciendo el rodaje y ya cuando acabó el rodaje y había un primer armado, pues entré yo y empecé a hacer variaciones sobre ese armado. Luego él, él y yo juntos seguimos como otra temporada junto a la directora. Eh, y ya luego creo que terminamos la directora y yo, y luego él volvió a verlo como de forma externa. Y creo que fue muy interesante toda esa experiencia de comentar. Sí que hay algo de que haya tres personas que hace que también haya un balance como en las opiniones, ¿no? Porque hay veces que cuando estáis dos personas, pues uno dice yo creo que tal, yo creo que tal, ¿no? Pues no hay tampoco forma de desempatar, por así sí. decirlo. Y cuando hay tres, pues sí. Y muchos Pero puntos de vista, ¿no? Muchos puntos de vista que eso también enriquece, ¿no? sí, también tiene esa cosa de que lo hace todo más lento, ¿no? De que Ujú. al haber más gente hablando y opinando, hace que el proceso se detenga un poco porque al final hay más personas que consultar y Claro, no sé, a mí la verdad es que esa cosa de me gustó la experiencia, pero también me gusta esa cosa de trabajar mano a mano con quien dirige y y hasta ahora digamos que es lo que más hago, ¿no? Trabajar como el único editor junto a dirección o producción, que hay muchas veces que también entra en la sala de montaje y sala. demás. Eh, pero es algo que la verdad es que me gusta el sistema. Si quisiera tener alguien para hacer asistencias que de plena confianza y demás, pero supongo que ya llegará. Llegará, llegará, seguro que llegará y que tengas 10 personas ahí trabajando para un Jodiendo. megaproyecto. Yo El, también. el líder de todo un equipo completo, ¿no? No, eso no lo veo, pero. Oye, y en esta última película, ¿qué tiempo te ha llevado editarla, más o menos? Bueno, la última película no ha sido 20.000 especies de abejas, Ujú, porque ya 20.000 especies de abejas ha ido todo muy rápido, en realidad. O sea, digamos claro, la película se editó ya hace casi, o sea, se estrenó casi hace un año, ¿no? ujú. Se estrenó en febrero De este de año, ¿no? En 2023, ¿no? 2023. Entonces, en febrero va a ser ya un año que se estrenó. Claro. Terminamos de montarla en diciembre, creo, o noviembre. Diciembre, noviembre de, de 2022. Eh, Ajá. eh, O sea, empezó entonces, en febrero del 2022 y terminó en no, eh, se, diciembre. se estrenó en febrero de 2023 Ajá, y sí. terminamos de editarla en noviembre de 2022.
Ok, ok, Se rodó, el rodaje creo que terminó en agosto de ok. 2022. O Entonces, sea, que te digamos llevó que 4 meses editarla aproximadamente. sí, algo así. Sí, sí. Ajá, ajá. Y fue un proceso, el del montaje, que, que fue muy, muy de estar conjuntamente con Esti, con la directora, y ella fue tremendamente generosa en todo el proceso, ¿no? De compartirme cada decisión que había tomado, de decirme como por qué quería prácticamente todo. Es una película para la que se había hecho una investigación intensísima con muchas familias a las que Esti había ido entrevistando durante años, y digamos que había como ciertas secuencias en las que de repente quitar una frase para ella era Ya, algo doloroso porque era la experiencia condensada de una familia entera, tal vez, ¿no? O sea que ya, esa línea de diálogo a lo mejor la había escrito para dar voz a una forma de expresarse de una familia, lo que fuera, ¿no? Entonces, fue un proceso que realmente aprendí mucho durante todo ello, ya del cine y de su manera de hacer, ¿no? En este caso de Steve. Y es un rodaje en el que se rodó mucho material, pero sí se estaba, desde el planteamiento, la idea era que no se utilizaran tantos cortes, ¿no? Que no cortáramos tanto. Era más bien como que dejar que la película fuera respirando y que tuviera casi como una esencia más cercana al documental que a la ficción hegemónica, ¿no? En ese sentido de ir acompañando a los personajes y de tratar que hubiera como esa respiración cercana más a lo cotidiano, a la vida, ¿no? ya. Y en eso sí que como, claro, Esti y yo no nos conocíamos y al principio mientras iba montando durante el rodaje tampoco habíamos tenido muchas conversaciones antes del montaje y, y yo venía justo de editar una película que era todo lo contrario, ¿no? Como de planos que a lo mejor duraban 6 segundos o sea, como de muchos planos utilizados en todo momento y de muchos cortes. Entonces sí que recuerdo que las primeras propuestas que le hice de montaje de secuencias, ella las sentía muy cortadas y que no eran para nada el estilo Ok, que quería entiendo. darle a la película, ¿no? Entonces ahí fue como esta cuestión de que vas viendo también y yo mismo me daba cuenta de, es verdad, o sea, como lo tienen pensado, la película respira mucho mejor y, y vas mejor a la esencia de lo que se quiere contar. Pero sí que hay a veces como este puente que tienes que hacer entre una película y otra, ¿no? Que al final como pueden ser estilos tan distintos de editar, pues te tienes Acoplar. bueno, como que hacer un poco el puente entre un proyecto y otro y el entender que son propuestas muy diferentes casi Y que siempre. están vivos, ¿no? Que, al final, que está vivo el proyecto y que no tiene nada que ver a lo mejor un proyecto con otro, siendo edición, pero con estilos completamente diferentes. Eso es, totalmente, sí. Y técnicamente, ¿qué has usado? Técnicamente ahora me refiero al software. ¿Has usado Avid, Final Cut, Premiere? ¿Qué has usado para editar estas últimas películas y demás? ¿Qué Sí, es lo pues que tú manejas? bueno, la última utilicé Premiere, pero 20.000 especies de abejas fue en Avid. En general prefiero editar en Avid. Creo que es mucho más preciso, que hay mejores herramientas, me siento más cómodo, me gusta más, por ejemplo, la herramienta de trimear, que la uso mucho, creo que en el Avid funciona mucho mejor. Eh, Me gusta más cómo puedo organizar los materiales, no suele haber complicaciones técnicas porque, bueno, le oí una vez a, no me acuerdo muy bien quién fue, tengo ahora dudas, pero que decía que comparando los sistemas de edición, decía que el Avid es como si tienes a una pareja muy conservadora, ¿no? Que continuamente te dice que no a las cosas, pero te dice que no porque digamos que de una forma te va a llevar a la armonía en esa pareja
y el Premiere o otros sistemas suelen tener esta cosa de una pareja muy liberal, pero que no te están, de una pareja que tienes que es muy liberal, que a todo te dice que sí, que sí, que sí, pero que los problemas están a veces ahí ocurriendo por debajo sin que te des cuenta y de repente un día explotan, ¿no? Y muchas veces en proyectos de largometrajes me ha pasado que a veces editas en Premiere y juntas formatos, juntas frame rates, haces locuras, no sé qué, y luego llegas a hacer el exportado para etalonaje o el exportado para sonido y llegan la cantidad de problemas innumerables, ¿no? De que no se reconectan, de que hay problemas, no sé qué. Y con el Avid la verdad es que nunca me ha pasado de hacer exportaciones para las distintas fases que vienen posteriores y que haya algún problema de algún tipo, ¿no? Siempre suele ir todo como mucho más fluido. Me encanta ese concepto, ¿no? De que no, que no, que no. Al fin y al cabo, creo, en mi opinión, yo soy editor de Avid principalmente, que ya estoy manejando también Premiere, pero creo que es como esa conservaduría, ¿no? Ese de los archivos son míos, los transformo a mi propio lenguaje, lo traduzco a mi propio tal, voy tranquilo, pero claro, al final te doy una estabilidad que lo mismo Premiere o tal, incluso Avid no es que nunca falle, ¿no? Pero sí que te da esa estabilidad, por lo menos esa tranquilidad para proyectos gigantescos, ¿no? Que has trabajado muchísimo, que al fin y al cabo que puede haber fallos también, como en todos los programas, pero sí que te da esta estabilidad. Y la herramienta Trim, ¿no? Como tú decías, la herramienta Trim es importantísima, ¿no? Sobre todo para un editor de cine, ¿no? La herramienta Trim. Luego sí que es verdad que yo entiendo que para a lo mejor proyectos cortos o a lo mejor si quieres hacer algo de un minuto, cosas de 30 segundos, toda la ingesta del hábito y demás es muy pesada, ¿no? Como para Mm. lo que puede llevarte a nivel de tiempo, que el Premiere tiene esta cosa que es muy, muy accesible, muy rápido y para proyectos cortos creo que también está bien, ¿no? Como Claro, esa cosa de si tienes que hacer un vídeo rápido de algo, pues eh, es el vídeo más rápido, ¿no? Más rápido. intuitivo, pim pam pum y ya estás trabajando. Pero luego sí que hay esta cosa de que para proyectos largos en los que vas a estar meses y demás, acaba siendo al contrario, ¿no? El Premiere lo hace todo más lento, porque de repente pueden surgir estos problemas que hablábamos mm, de que De hay una... conexiones, no sabe dónde están las cosas, ¿no? Sí, o que de repente también pasa, hay veces que puede surgir un problema técnico que no sabes muy bien a qué responde y que te surge siempre, ¿no? De que se bloquea cuando pasas determinado frame y que siempre se bloquea, o cosas así que no sabes muy bien a qué vienen y que eso no suelen pasar en el Avid, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, Eh, al final es verdad que a mí, o sea, dentro de tener estas preferencias, no es algo que me quite el sueño si tengo que editar en otro sistema, ¿no? Pues hay veces que también te puede llegar porque a lo mejor cuando trabajas en, en proyectos a distancia con otro país o lo que sea, a lo mejor se ha hecho la asistencia en Premiere, y entonces tampoco tienes la opción de escoger, ¿no? Directamente te va a llegar el proyecto en Premiere o porque a lo mejor quieren abrirlo no sé. Puede haber mil razones por las que ya no lo decidas tú, sea algo que te viene dado y que luego la verdad es que igual tardas un día, ¿no? De repente hacerte un poco al sí, programa. pero al fin y al cabo el editor es el editor, ¿no? La herramienta da igual, ¿no? Un poco, ¿no? Sí que hay veces que yo me siento, por ejemplo, me ha tocado editar hace poco en, en DaVinci y sí que era algo que me costaba muchísimo en DaVinci. O sea, sí ahí me noté muy torpe, pero por lo demás, o sea, no... No hay problema, Y ¿no? un sistema creo que es entender la lógica, ¿no? Un Claro. poco de los programas, porque tienen esta cosa... A mí del Avid, por ejemplo, me gusta mucho desde el... Igual es una idea muy romántica, pero sí que el Avid tiene esta cosa de que como todo hace referencia a lo fílmico, ¿no? Ujú. Tú puedes ver como en los iconos, como en todo lo figurativo del Avid te está haciendo referencia a cómo se cortaba con moviola, ¿no? O a cómo
se utilizaba. Y a mí en Cuba hicimos algunos cursos de edición analógica, editábamos en la Moviola y a mí me encantó esos cursos, creo que son también una buena base como para de repente aprender a editar y a ver de dónde venimos, porque creo que es muy importante saber toda la historia del cine, cómo ha surgido y por qué se ha llegado al analógico, o sea, al digital, perdón, Ujú. de qué manera. Y eso de poder experimentarlo y de poder probarlo con tus propias manos, creo que luego le da otro sentido a lo digital, ¿no? De ver, o sea, justo con el Avid creo que es algo muy visible, ¿no? De repente decir, vale, que esta herramienta la hicieron así pensando en Claro, cómo se archivaba el material los fílmico. BIM, los cestos, todo Sí, este tipo de cosas, ¿no? eso es. Sí, Oye, ¿y qué consejo le darías tú a una persona? Tú eres todavía muy joven, pero y te quedan muchísimos proyectos seguramente. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere empezar a editar, que quiere empezar a hacer cine? Me da igual un poco su nivel, pero quiere empezar. ¿Qué consejo le darías técnicamente y sobre todo de poder encontrar, ¿no? Un proyecto que le puedan escoger o de asistente, me da igual, o de montador, ¿no? ¿Qué consejos le darías a esa persona que te está hablando ahora mismo, que te está viendo ahora mismo en YouTube directamente y que pueda decir, pues mira, voy a ir por aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, tú escogiste la escuela de Cuba, ¿no? sí. ¿Qué consejo le darías a esas personas? Sí, bueno, no sé si soy el más indicado para dar consejos, pero lo que sí opino, si alguien dijera algo así, es que es una profesión muy difícil como para dedicarse, o sea, es una profesión realmente difícil para dedicarse a ella y creo que esa persona tiene que estar convencida de hacerlo desde las ganas y desde la pasión, ¿no? Para que de repente tener ciertas complicaciones no te hagan venirte abajo, porque va a venir muchas complicaciones y muchas veces vas a tener que acompañar esta profesión mm, de otras profesiones a lo mejor o Claro, de otros trabajos que puedas ir haciendo para sobrevivir. Eh, pero creo que si tienes esa pasión y esas ganas hace que los distintos golpes mm, no te hagan venirte abajo, ¿no? Y creo que luego al final cada persona va a encontrar o sea, teniendo esas ganas, cada persona va a encontrar su propio camino, ¿no? Porque hay muchas veces que es eso, que es como, pues, a lo mejor no ves una forma como lo que te contaba al principio, ¿no? Que yo no veía ninguna forma de dedicarme a ello, pero pues probando por todos lados y viendo qué puede salir. O sea, pues hay muchas veces que a mí me tocó en su momento hacer muchas cosas gratis o muchos voluntariados de repente en festivales o cosas así que de alguna forma pueden hacer que conectes con personas y que esas personas el día de mañana te ayuden, ¿no? Porque creo que es una profesión súper social en la que cuentan mucho como la gente que puedas conocer y el ir ayudándote entre esa gente, ¿no? Muchas veces eso se hace a través de las escuelas de cine o de las universidades o de la gente que has podido ir conociendo en eso, pero también a través de trabajo, de voluntariados. Y hay veces que igual el voluntariado, porque estás currando y tienes que sacarte dinero, lo tienes que hacer los fines de semana Pero el caso es intentarlo, ¿no? Como ir probando distintas formas que haya hasta es un poco como lo que te decía del documental, que en principio sí, hay tanto material que no ves claro, salida y que dices, ¿por dónde tiro desde aquí? Pues eso yo creo que al principio es un poco así, ¿no? Yo al principio eh, recuerdo cuando salí de la escuela que era una cuestión de que estaba enviando, o sea, probando, pues probé a enviar currículums y vi que nadie me contestaba ningún currículum o que te contestaban con el mail estándar
Muchas gracias, lo tendremos en cuenta para un futuro trabajo. Sí, sí. Y al principio yo me acuerdo que tenía esta cosa naif de que igual de repente me contestaban y decía, van a tenerme en cuenta. O sea, igual me contestan, qué bien, porque lo otro era que no me contestaran, ¿no? Entonces, Claro, por lo eh, menos lo has leído, ¿no? Aunque sea un robot y lo has leído de manera automática, ¿no? pero Oye, bueno, Raúl, por ejemplo, ahí me di cuenta de que nadie, o sea, de que así, justo en esta profesión, creo que es muy difícil encontrar claro, trabajo, ¿no? contactos. Al fin y al cabo es un mundo de contactos, ¿no? Un poco, ¿no? Uno Sí, conoce a otro que conoce a otro y luego trabajar bien, por supuesto. sí. Pero realmente también es un mundo un poco de contacto. Y esto de los contactos puede dar mucho vértigo, por ejemplo, o sea, como una persona como yo que no tenía contactos para nada, ¿no? Pero al final los contactos hay muchas veces que son tonterías, de simplemente el haber estado un día en un lugar en el que has conocido a una persona, has hablado algo y esa persona te ha dicho, ah, pues justo están buscando para no sé qué, tarará, ¿no? O sea, como una... No es necesariamente que hayas hecho, que tengas un amigo del alma Sí, sí. dedicándose al cine y Se que no sé cruza la qué. oportunidad con el momento, con el estar preparado y lo de siempre, ¿no? Y surge, ¿no? Eso Y ya es. está. Y al Oye, final, pues, Raúl, una cosa te lleva a otra y bueno, vas probando. ¿cómo te ha llegado a ti lo de la nominación? ¿Cómo te llegó? ¿Qué sentiste? Eh, Pues no fue sé, cuéntanos. no sé, una sorpresa enorme y mucha alegría, la verdad, porque por un lado ni me lo esperaba y, y por otro lado creo que te da mucha visibilidad, ¿no? Que, con trabajos, además como un trabajo como el de 20.000 especies de abejas, que el montaje fue realmente complicado, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el corte de guión duraba unas 4 horas y media. Entonces Wow. tuvimos que revisar mucho, conversar sobre todas las secuencias que había, pensar en cuáles ir eliminando. Quitamos unas 20 secuencias. Wow. Cuando quitas una secuencia todo se desbarajusta, entonces tienes que ir creando variaciones sobre la estructura y sentir que o sea, dentro de esto de que hay muchas veces que a lo mejor cuando piensas en montaje piensas en otro tipo de películas, igual no te vas a pensar en un drama intimista, ¿no? Entonces, como sentir que se estaba valorando el trabajo que hicimos también desde ese ángulo, pues me hizo sentir muy contento, ¿no? Y alegre. No sé, es como que te viene en el momento en el que me enteré, hay algo como de que esta cosa de, de los premios y demás, no sé si como cuando era pequeño lo vivía como con una intensidad muy distinta a cuando eres mayor, que casi cuando recibes la noticia es como si tu versión más pequeña estuviera ahí diciéndote, o sea, alegrándose por ti, saliendo a flote, ¿no? Como si fueras otra vez un niño que está súper alegre, ¿no? O sea, como una alegría de... Qué maravilla, qué maravilla. Pues mira, tengo un millón de preguntas más, Raúl. Lo que pasa es que no te quiero robar más tiempo y espero en un futuro te volveré a llamar, te volveré a escribir, a ver si nos cruzamos o en Madrid o en Bilbao en una de estas y tomamos una cerveza tranquilamente y unas charlas, porque tengo muchas más preguntas. Y yo para ti también, que hoy ha sido esta dirección, pero en la otra también hay muchas preguntas. Pues yo encantado de responderte a lo que quieras y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísima suerte de todo corazón en esta nominación y bueno, espero también, como a las otras personas que he visto que también se lo digo, ¿no? Pero es así, ojalá y poderos ver ahí un poco con la estatuilla, ¿no? Con el cabezón de Goya, ¿no? Nada, muchísimas gracias Raúl por este tiempo y espero que te hayas sentido a gusto Sí, y yo me espero, bueno, pues tenerte en alguna masterclass o en alguna cosa que ya se nos ocurra para Bit Academy. para lo que quieras, aquí estoy. Muchas gracias, Raúl, y Gracias. encantado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Genial. Encantado. Gracias. Bye bye.